Chicos, hoy vamos a trabajar, como les mencioné en el documento de ayer, polinomios. Y en especial vamos a trabajar un poco lo que son las operaciones con los polinomios. Pero antes que nada, vamos a ver cuál es la definición de lo que son los polinomios, ¿no? Entonces, por aquí, definición. Bueno, como ustedes pudieron observar en el PDF, los polinomios se pueden definir como expresiones de la forma p de x. P de x es el nombre del polinomio y nos resalta aquí que esta x que estamos tomando aquí es la variable que va a tener ese polinomio. Entonces los polinomios van a tener una forma como a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más, bueno, y va a tener varios términos, y hasta que llegue a na sub 1x más a sub 0. Yo les mencionaba en el PDF que estos términos a sub n, a sub n menos 1, a sub 1, todos los a que me están apareciendo allí, esos a son números que pertenecen al conjunto de los números reales. Los números reales ya los vimos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que estos son números, ¿no? Son constantes. Las expresiones que tenemos acá son constantes que van a estar acompañando a la variable x. Esas constantes son llamadas coeficientes. Y a x la vamos a llamar la variable. Como ustedes pueden observar, acá tenemos unos exponentes para la x, ¿no? El mayor exponente en este caso sería el n que tenemos acá. Y ese n, la condición para que sea un polinomio es que n tiene que ser un número natural. Nosotros vimos en clase cuáles son los números naturales, ¿no? Son los que nos sirven para contar. Entonces, en ningún momento n puede ser un fraccionario o un número con una parte decimal diferente de 0. Como observamos aquí, el n va disminuyendo de 1 en 1. Incluso el n puede llegar a ser 0. ¿Listo? Y el n va disminuyendo de 1 en 1. El exponente de x va disminuyendo de 1 en 1. Si en determinado momento no está disminuyendo de 1 en 1, nosotros tenemos que ordenar el polinomio de mayor a menor exponente. Y decimos que el mayor exponente del polinomio se llama grado del polinomio. Entonces, básicamente, para que sea un polinomio, la condición es que los coeficientes sean constantes, que los exponentes sean números naturales o 0. Eso es un polinomio. Entonces, para que nos entendamos un poquito mejor, entonces vamos a dar ejemplo de lo que son algunos polinomios, cuándo es polinomio y cuándo no lo es. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos una expresión p de x igual a 3x al cuadrado menos 7x más 4.
Ustedes pueden observar que los números que están acompañando a la variable x, los numeritos, los coeficientes, son números reales. Y si observamos los exponentes que tiene la x, son números naturales. Acá pues no aparece, sería exponente 1, ¿no? Entonces son números naturales. Por lo tanto, este sí es un polinomio. A este numerito especial de aquí, este de aquí, a este lo vamos a llamar término independiente. ¿Y el término independiente entonces qué es? Es el término que no presenta la variable x, ¿no? Entonces, yo les podría preguntar en determinado momento por los coeficientes. Entonces, les podría decir, ¿cuál es el coeficiente de x a la 2? Entonces, aquí, el coeficiente de x a la 2 sería el 3. El número que está acompañando a x a la 2 es 3. ¿Cuál es el coeficiente de x? El coeficiente de x en este caso sería -7. Y el término independiente, ya lo mencionaba, es 4. También les puedo preguntar por el grado del polinomio. Entonces recuerden, yo les dije que el grado del polinomio es el mayor exponente que se presenta para la variable x. Entonces, si ustedes observan, el mayor exponente que se presenta para la variable x es este 2. Por lo tanto, podríamos decir que p de x tiene grado 2. ¿Listo? Entonces, digamos que este era nuestro primer ejemplo, ¿no? Podríamos decir en algún momento una expresión de la forma, llamamos p de x, se podría llamar p de x, y nos podrían decir que p de x es igual a 5x a la 1/3 menos 4. Entonces, en este caso no es polinomio. No es polinomio. ¿Por qué no es un polinomio en este caso? En este caso decimos que no es polinomio, especialmente porque aquí, si vemos el exponente de la x, es un fraccionario y como les mencionaba, el exponente de la x tiene que ser un número natural o el 0, ¿no? Entonces aquí diríamos directamente que ese p de x no es un polinomio. Si yo les dijera p de x igual a 7 raíz de x menos 5. Como vimos en clase, escribir este raíz de x a la larga estoy escribiendo un exponente fraccionario, porque vimos en clase que tener raíz cuadrada de x era como escribir la x elevada al exponente que está por dentro, que es 1, dividido el índice de la raíz, que en este caso es 2, menos 5. Esto ya hace que el exponente de la x sea fraccionario y por lo tanto este no es polinomio. ¿Listo? Ahora, si nos dicen una expresión de la forma p de x igual a raíz cúbica de 5x más 2. Entonces, aquí tampoco, siempre, para que no lo grabemos, siempre que la x nos aparezca dentro de una raíz, ya esa expresión hace que lo que estamos trabajando no sea un polinomio. Si me aparece dentro de una raíz cualquiera, la x, solo la x, si la x me aparece dentro de una raíz, eso ya no es un polinomio, ¿no?
Tampoco va a ser polinomio en el caso en el que la x me aparezca, por ejemplo, en el denominador. Entonces, si la x me aparece en el denominador, como en este caso, entonces aquí tampoco vamos a decir, también vamos a decir que no es polinomio. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿cuándo vamos a decir que se trata de un polinomio? Vamos a decir que se trata de un polinomio cuando tengamos expresiones como la que teníamos en el primer ejemplo, ¿no? Si observamos en el primer ejemplo, la x no estaba en el denominador, no está dentro de raíces, los coeficientes son números que son reales y los exponentes son números naturales o cero. ¿Listo? De resto, entonces ya no diríamos que se trata de un polinomio. Bueno, entonces si ya podemos distinguir en lo que es un polinomio, entonces vamos a empezar a trabajar las operaciones con los polinomios. Pero para eso vamos a definir lo que son términos semejantes. Entonces, la idea es que cuando ustedes tengan un polinomio y ustedes dentro de ese polinomio encuentren la variable x con el mismo exponente, vamos a decir que esos dos términos son semejantes. Por ejemplo, digamos que tenemos p de x igual a 7x a la 6 menos 5x a la 4 más 3x a la 3 más 6 menos 5x a la 4 más 6x a la 3 menos 2. Vemos que tenemos este polinomio de aquí. Fíjense que es polinomio, todos los coeficientes de las x son números reales, al igual los términos independientes, y los exponentes de la x son números que son naturales. Entonces, aquí nosotros vamos a decir que los términos de un polinomio son los que están separados por sumas o restas. Entonces, por ejemplo, yo puedo observar aquí que tengo estos términos, ¿no? Tengo el término 7x a la 6, tengo el término menos 5x a la 4, el término 3x a la 3, el término 6, que es el término independiente, el término menos 5x a la 4, 6x a la 3 y menos 2. Todos esos son términos porque están separados por sumas o restas. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo dos términos van a ser semejantes? Cuando tienen la misma variable con el mismo exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, nótese que el primer término que tiene x a la 6, no hay ningún otro x a la 6 en este polinomio. Por lo tanto, aquí no se encuentran términos semejantes con x a la 6. Para x a la 4, para este término de aquí, x a la 4. Nótese que hay otra x a la 4, ¿no? Tiene la misma x con el mismo exponente. Entonces, podemos decir que estos dos términos son términos semejantes, ¿no? ¿Qué otros términos tenemos semejantes acá? El 3x a la 3 y el 6x a la 3. Observen que los dos tienen x a la 3, tienen la misma variable con el mismo exponente. Otro término que encontramos semejantes serían el 6 y el menos 2, que son los términos independientes, no tienen x, ¿no? Entonces, al no tener x, también los definimos como términos semejantes. En conclusión, entonces, los términos semejantes son los que tienen la misma variable con el mismo exponente, ¿no?
Si nosotros ya sabemos qué son los términos semejantes, nos va a quedar bastante sencillo hacer la suma y la resta de polinomios. Entonces, ¿qué es la suma o resta de polinomios? Básicamente, la suma y la resta de polinomios es reunir los términos semejantes que tienen ambos polinomios. Entonces voy a explicarlo aquí mediante un ejemplo. Digamos que tenemos el polinomio p de x igual a 7x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 5. Y tenemos el polinomio q de x igual a menos 5x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x más 2. Listo, tenemos estos dos polinomios. Entonces, yo quiero hacer la operación p de x más q de x. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esta operación? Pues primero lo que me dice es, copiemos quién es p de x y luego le sumamos lo que es q de x. Hagamos eso. Entonces, copiemos quién es p de x. P de x es 7x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 5. Y ahora vamos a sumarle q de x. Sumarle q de x, este más va a hacer que los signos de q de x sean los mismos que se tenían originalmente. Es decir, copiamos tal cual está q de x. ¿Quién es q de x? Q de x sería menos 5x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x más 2. ¿Listo? Entonces, ¿eso va a ser igual a quién? Entonces, vamos a reunir los términos que son semejantes primero. Entonces, ¿quiénes son semejantes? Si ustedes observan aquí los términos semejantes, encontramos primero que el 7x a la 4 es semejante con menos 5x a la 4. ¿Listo? Entonces, como son semejantes, ¿cómo se va a operar? Ojo con esto. La x la dejo igual. La x la dejo x a la 4. Solo opero los coeficientes con la suma y resta habitual de números que ya conozco. En este caso, 7 menos 5 me da 2, ¿no? Entonces, me da 2 y la x, les decía, la dejo igual, 2x a la 4. ¿Listo? Ahora, x a la 3. Tengo por aquí una x a la 3 y por aquí también tengo x a la 3. Entonces, los reúno y dejo la misma x a la 3, pero opero los coeficientes. Entonces, operemos los coeficientes. Menos 3 más 2 me da menos 1, ¿no? Entonces, el coeficiente menos 1 no es necesario escribirlo, solo escribo menos x a la 3. ¿Listo? Ahora, observen que x a la 2 solo está solo está ese. Por lo tanto, lo sigo dejando igual, más 2x a la 2. ¿Listo? Por otra parte, observamos que la x, el término que tiene x a la 1, solo está el menos 3x. Entonces también lo escribo solito, menos 3x. ¿Listo? Por último,
observo que los términos independientes serían este y este. Entonces los opero común y corriente. Menos 5 más 2. Y menos 5 más 2 me da menos 3. Y queda hecha la operación de polinomios. Nótese que regularmente uno ordena el polinomio de mayor exponente a menor, ¿no? Entonces eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Bueno, también podría decir quién es P de X menos Q de X. Entonces, ¿quién va a ser P de X menos Q de X? Va a ser P de X, acá me dice P de X, entonces escribo el P de X normal, el P de X que me habían dado, que era 7x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 5. Vean, aquí cuando ustedes tienen este menos Q de X, lo que les está diciendo ese menos es cambiarle de signo al Q de X original. Entonces, tenemos Q de X, le cambiamos de signo a todos los términos que tiene Q de X. Entonces, ¿quién es Q de X? Menos 5x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x más 2. Entonces, les cambio de signo a todos. Entonces, me queda más 5x a la 4 menos 2x a la 3 más 3x menos 2. Fíjense que le cambié de signo a todos. Este lo cambié por más, este lo cambié, este lo cambié por más, este lo cambié por menos, este por más y este por menos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado, nuevamente, lo que hago es tomar los términos que son semejantes, es decir, los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces, vuelve y juega. X a la 4 está acá y está acá. Entonces, voy a escribir el X a la 4, pero operando los coeficientes. Entonces, opero el 7 con el 5. 7 más 5. 7 más 5, el resultado es 12. Con el mismo X a la 4. El mismo X a la 4. No tengo por qué cambiarle de exponente, nada. Dejo el mismo X a la 4. Ahora los X a la 3. Observen que por acá tenemos X a la 3 y por acá también tenemos X a la 3. Entonces igual, opero los coeficientes y dejo el mismo X a la 3. Entonces tendría menos 3 menos 2 me da menos 5x a la 3. Y ahora los que tienen x a la 2 solo tiene este término por acá, entonces lo dejo con lo mismo, el mismo signo y todo, más 2x a la 2. Ahora el que tiene x solo, por aquí está ese lo escribo igual, con el mismo signo, el mismo coeficiente, el mismo exponente. Y ahora, término independiente. ¿Qué términos independientes tenemos? Tenemos este menos 5 y este menos 2. Los opero, menos 5, menos 2, el resultado es menos 7. ¿Listo? Entonces, cada vez que le digan suma o resta de polinomios, lo único que se debe hacer es operar los términos semejantes. Recuerdan, dejan la misma variable con el mismo exponente, pero operan lo que son los coeficientes. ¿Listo? Yo voy a dejar
como unos ejercicios de práctica. En el próximo video igual los vamos a resolver, ¿no? Pero sí les recomiendo que ustedes hagan el intento de resolverlos para ver si han comprendido lo que se ha trabajado, ¿no? Entonces, digamos que tenemos P de X igual a 6x a la 4 menos 3x a la 3 más 5x a la 2 menos 6x más 4. Y que Q de X sea menos 3x a la 4 más 3x a la 3 menos 7x a la 2 más x más 2. Entonces lo que vamos a querer hacer es la operación P de X más Q de X y P de X menos Q de X. También pues sería bueno que practicáramos qué sería entonces menos P de X más Q de X. Y qué notan de particular al hacer esta operación. ¿Listo? Bueno, estos los vamos a dejar señalados, ¿no? Para que los hagan independientemente. Pero yo en el próximo video que voy a subir, les voy a realizar las operaciones para que ustedes rectifiquen los resultados y vean si han hecho el proceso bien, ¿no? Es bueno que si de pronto no han comprendido, repitan nuevamente el proceso para el video, para pues lograr comprender un poco mejor. Insisto, esto lo vamos a resolver en el próximo video. Vamos a pasar, perdón, ahora a la siguiente operación, que es la multiplicación de polinomios, ¿no? Para la multiplicación necesito que tengan muy en cuenta dos cositas, como lo son la propiedad distributiva y algo que mencionamos en clases pasadas, que es una propiedad de la potenciación. Entonces, se las recuerdo acá. Cuando ustedes tienen una base con un exponente multiplicada por la misma base con otro exponente, pero tiene que haber una multiplicación, ¿no? Entonces lo que se hace es conservar la base y se suman los exponentes. Si nosotros tenemos en cuenta estas dos propiedades, la multiplicación de polinomios nos va a resultar bastante sencilla. Entonces supongamos que nosotros tenemos P de X igual a 3x menos 5 y que tenemos Q de X igual a X más 4. ¿Listo? Entonces, queremos hacer la operación P de X por Q de X. ¿Listo? Entonces, este P de X lo voy a escribir en un paréntesis para indicar que voy a hacer la multiplicación, ¿no? Entonces me queda 3x menos 5. Y este Q de X que dice acá, lo escribo en el otro paréntesis, ¿no? Entonces, otro paréntesis acá. Entonces sería X más 4. Y voy a decir el resultado de esta multiplicación. Entonces, ¿cómo voy a aplicar la propiedad distributiva?
La propiedad distributiva lo que me va a hacer o lo que me va a indicar es que multiplique término a término. Es decir, voy a distribuir este por este y este por este. Y luego haría este por este y este por este. ¿Listo? Entonces, esa sería, en otras palabras, la propiedad distributiva. Entonces, vamos por partes, ¿no? Vamos a empezar multiplicando este primer término por cada uno de los términos que tenemos en el otro paréntesis. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a multiplicar 3x por esta x que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, 3x por x, entonces lo que hago es multiplicar primero los coeficientes. Entonces, 3 por 1, que es el coeficiente de la x que tenemos en el otro paréntesis. ¿Listo? Entonces, 3 por 1 es 3. Cuando yo multiplico la x por la x, lo que estoy usando es la propiedad de la potenciación que tiene la misma base. Lo que hago es sumar los exponentes. Entonces, el exponente de esta x es 1 y el exponente de esta otra x es 1. Entonces, sumo los exponentes y me queda 1 más 1 es 2. Por lo tanto, me queda x a la 2. Después, lo que haría sería multiplicar este 3 por este 3x por el 4, ¿no? Multiplicando también los signos, ¿no? Más por más me da más. Multiplico los números. 3 por 4, 12. Y solo me queda una x porque el otro término no tenía x. Bueno. Como ya hice esa parte de la multiplicación, entonces voy a multiplicar ahora. Voy a multiplicar el segundo término del paréntesis, es decir, el 5 por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces voy a multiplicar el 5 por la x. ¿Listo? Entonces recuerden primero multiplicar los signos, ¿no? Entonces me queda menos por más da menos y 5 por x me da 5x, ¿no? Ahora multiplico el 5 por el 4 y me queda menos por más, nuevamente es menos, y 5 por 4 me da 20. Después de que yo ya realicé la multiplicación, regularmente tengo que verificar si me han quedado términos semejantes dentro del polinomio. Entonces, recuerden ordenarlo de mayor a menor exponente. El mayor exponente sería x a la 2, ¿no? Perdón, 2, ¿no? Entonces, aquí el término 3x a la 2 lo escribiría primero, verifico que no hay más términos semejantes con x a la 2. Ahora, los términos que tienen x. Entonces, ¿quiénes tienen x? Tienen este y este, ¿no? Entonces hago la operación, 12 menos 5 me da 7x positivo, ¿no? Porque el mayor sería el 12. Ahora, el único término independiente que tengo es menos 20. Entonces ese lo sigo dejando al final, menos 20. ¿Listo? Y queda hecha la multiplicación de polinomios, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplito, ¿no? Entonces, otro ejemplito de multiplicación. Entonces, digamos que tenemos p de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Bueno, acá no eran necesarios los paréntesis.
y que q de x, el polinomio q de x, era 2x a la 2 menos 5x más 1. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar. Vamos a hacer p de x por q de x. Entonces me queda x a la 2 menos 3x más 2 por 2x a la 2 menos 5x más 1. ¿Listo? Entonces, multiplicamos. Primero vamos a multiplicar todos los términos del segundo paréntesis por x a la 2. ¿Listo? Todos. Entonces vamos. Empecemos x a la 2 por 2x a la 2. Primero multiplico los signos. Más por más da más. Los coeficientes 1 por 2 da 2, ¿verdad? X a la 2 por x a la 2. Sumo exponentes porque tengo la misma base. X a la 2 por x a la 2 me queda una sola x elevada a la 2 más 2, 4. ¿Listo? Ahora ya multipliqué el x a la 2 por 2x, sigue por este de aquí. Entonces multipliquemos signos, más por menos, menos. 1 por 5, 5. X a la 2 por x, escribo la x y sumo los exponentes. 2 más 1 sería 3, ¿no? Entonces sería 3. ¿Listo? Ahora multiplicamos por el último. ¿Listo? Más por más me da más. X a la 2 por 1 solo sería x a la 2. ¿Listo? Bueno, ya que he multiplicado todos los términos de el segundo paréntesis por la x a la 2, solo me restaría los otros dos términos del primer paréntesis. Es decir, voy a seguir aquí con este término multiplicado por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces vamos a empezar primero por el de acá. Entonces tendría menos por más da, menos 3 por 2, 3 por 2, 6, x por x a la 2, dejo la x, sumo exponentes, 1 más 2, 3. Ahora, continuemos con este de acá, menos por menos, daría más, 3 por 5, 15, y x por x, dejo la x, sumo los exponentes, 1 más 1, 2. Luego, por el último término, menos por más da, menos 3x por 1, 3x. ¿Listo? Ahora, vamos a multiplicar el término independiente por cada uno de los términos del segundo paréntesis. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Más por más da más. ¿Listo? 2 por 2, 4. X a la 2. ¿Listo? Ahora, por el segundo término, más por menos daría menos 2 por 5, 10, x,
Y ahora el último término. Más por más me daría más y 2 por 1 sería 2. Listo. Recuerden siempre ordenar el polinomio y reunir los términos semejantes. Entonces acá tendría que el único que tiene x a la 4 es el primer término, lo dejo igual, 2x a la 4. Ahora vamos a reunir los que tienen x a la 3. X a la 3 tenemos este de aquí y este de aquí. Entonces voy a dejar el mismo x a la 3, pero opero los coeficientes. Menos 5 menos 6 sería menos 11 y dejo la misma x a la 3. ¿Listo? Ahora los que tienen x a la 2, que sería este y este. ¿Listo? Entonces los opero. Por acá tengo 1 más 15 sería 16. Y 16 más 4 me daría 20. 20 dejo la misma x a la 2. ¿Listo? Ahora los que tienen únicamente x. Entonces x por aquí y x por aquí. Entonces analicemos que no tengamos algún otro. Bueno, entonces opero los coeficientes. Tengo menos 3, menos 10. Entonces me da menos 13. Sumo, dejo el mismo signo. Y dejo la misma x. La misma x. ¿Listo? Y ahora términos independientes. Observen que en este caso el único término independiente sería el 2. Por lo tanto, me quedaría al final más 2. ¿Listo? Y esa sería la multiplicación. Bueno, entonces, muchachos, esta es la multiplicación de polinomios, ¿no? Entonces, término a término, teniendo en cuenta la propiedad distributiva y la propiedad de la potenciación que veíamos en clases pasadas. ¿Listo? Nuevamente repito, si hay algo que no ha quedado claro, repita el video para poder aclarar un poco más sus dudas, ¿no? Bueno, dejo también una multiplicación, se las voy a dejar expresada de una vez así. Digamos que tenemos 3x al cuadrado menos 5x más 4 por x al cuadrado menos 3x más 6. ¿Listo? También en el próximo video van a ver cómo se resuelve esa multiplicación, pero inténtenlo hacer ustedes para que quede un poco más claro. Bueno, la última operación que vamos a ver en este video es la división, ¿no? Entonces, vamos con esa operación de polinomios. Bueno, yo espero que hayan leído el PDF que les he subido para que, digámoslo así, no tengamos aquí que recurrir a escribir los pasos uno a uno de la división, ¿no? Entonces yo voy en este caso a limitarme a dar ejemplos de acuerdo a esa teoría que les escribí. Lo que sí quiero que tengamos muy en cuenta es que para la división tenemos que considerar mucho esta operación, perdón, esta propiedad de la potenciación, ¿no? Cuando nosotros tenemos la misma base dividiéndose, entonces lo que hacemos es conservar la base y los exponentes se restan, ¿no? El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y esa es suficiente para poder llevar a cabo la división. A mí me gusta que cuando vamos a hacer una división de polinomios,
Consideremos la división de números reales normal para que recordemos un poquito y nos demos cuenta que en la división de polinomios es exactamente lo mismo. Vean, me refiero a esto. Supongamos que nosotros vamos a dividir 9 dividido 2. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esta división, entonces nosotros tenemos en cuenta, primero que todo, este 9 que tenemos acá es el que llamamos dividendo. A este que tenemos acá es el que llamamos divisor, ¿no? Lo que nos vaya a dar aquí es el cociente y cuando terminemos la división aquí nos va a quedar algo que es lo que llamamos residuo. ¿Listo? Digo esto porque durante la explicación seguramente voy a usar esos términos y quiero que quede completamente claro a qué me refiero, ¿no? Entonces, este es dividendo, dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a hacer la división. 9 dividido 2. ¿Cómo la hacemos normalmente nosotros? Nosotros, digámoslo así, nos saltamos un paso, pero en los polinomios no nos lo podemos saltar así nomás. Vean, nosotros normalmente decimos 9 dividido 2, ¿cuántas veces está el 2? Cabe el 2 dentro del 9, entonces decimos a 4 veces y multiplicamos 4 por 2, 8. Regularmente decimos de 8 a 9, 1. Entonces diríamos el cociente es 4 y el residuo es 1. Pero sucede que en la división de polinomios tenemos que hacer todo el proceso, es decir, cuando nosotros dividimos, por ejemplo, 9 entre 2, entonces sí, decimos acá 4, pero aquí cuando multipliquemos 4 por 2, 8. Lo que estamos haciendo mentalmente es que ese 8 le cambiamos de signo o se lo restamos al dividendo. 9 menos 8, 1. La adición de polinomios es igual, pero tenemos que tener muy en cuenta este paso que hicimos acá, ¿no? Que cuando nosotros multiplicamos el 4 por el 2, el resultado se lo restamos al dividendo. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Entonces vamos a hacer una división de polinomios. Entonces digamos que a mí me piden dividir 4x a la 3 menos 3x más 5 entre 2x menos 3. Entonces, yo les escribí allí en el PDF los pasos, ¿no? Para que los tengamos muy en cuenta. Entonces, dice, primero, vamos a escribir el dividendo y el divisor de mayor a menor exponente, ordenarlos. Si ustedes observan en este ejemplo que les acabo de escribir, ya están ordenados tanto el dividendo como el divisor. Están ordenados de mayor a menor exponente, ambos, dividendo y divisor. Segundo, en el dividendo escriba ceros o deje el espacio donde falte algún término. Es decir, vamos a escribir la división, pero el dividendo donde falte algún término, debo dejar el espacio o escribir 0. Entonces voy a empezar. 4x a la 3. De x a la 3, ordenadamente debería seguir x a la 2. Si ustedes observan, aquí, no les escribí término x a la 2. Este polinomio no tiene x a la 2. Entonces, tengo que conservar su espacio. Entonces, para que no se me olvide, yo escribo 0x a la 2. Más 0 o menos 0, no importa. El signo no importa.
Yo regularmente escribo más 0. Listo. De x a la 2 debería seguir x. Miro si mi polinomio en el dividendo tiene x. Sí, efectivamente, menos 3x. Entonces escribo menos 3x. Y de la x debería seguir el término independiente. ¿Cuál es el término independiente en el dividendo? 5. Entonces lo escribo tal cual. Y esto dividido, ¿el divisor quién es? El divisor es 2x menos 3. Si no está ordenado el divisor, recuerden que lo deben ordenar. Entonces, dividendo y divisor deben estar ordenados de mayor a menor exponente. Y además, en el dividendo deben haber ceros donde falte algún término. Y empiezo la división. ¿Listo? Entonces, dice el siguiente paso que divido el primer término del dividendo, que en este caso sería este de aquí, entre el primer término del divisor, que es este de aquí. Por acá partecito, digamos, hagamos esa división por acá partecito. Listo, para que no nos confundamos. 4x a la 3 dividido 2x. Si ustedes observan, esta división da 4 entre 2 da 2 y x a la 3 dividido x, resto los exponentes como la propiedad de la potenciación. 3 menos 1 da 2. ¿Listo? Entonces la división da 2x a la 2. Eso tengámoslo en cuenta acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto dio esa división? Dio 2x a la 2, ¿no? Entonces, ese 2x a la 2 lo escribo acá en el cociente, 2x a la 2. ¿Listo? Después multiplico el resultado que me dio de la división, lo multiplico por el divisor. Entonces, multiplico 2x a la 2 por 2x, entonces 2 por 2 da 4. X a la 2 por x da x a la 3. Entonces me da 4x a la 3. Escribo el 4x a la 3, pero multiplico signos. Más por más me da más. Pero aquí, ¿cómo? ¿Aquí qué hacíamos? Nótese que se le cambiaba de signo. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo. Le cambio de signo. Si me da 4x a la 3, le cambio por menos 4x a la 3, porque se lo debo restar al dividendo. Ahora, 2 por 3 me da 6. 6x a la 2. Ese 6x a la 2 lo escribo debajo del x a la 2, ¿no? Pero, ¿con qué signo? Pues multipliquemos signos. Acá me da más por menos, menos. Aquí siempre se le cambia de signo porque se lo tengo que restar al dividendo. Entonces ya le cambié signos. Más por menos me da menos. Entonces acá lo escribo como más. Y hago las operaciones que correspondan. Aquí en este caso, siempre se le debe cancelar el primer término, ¿no? Y miren, 4x a la 3 menos 4x a la 3 se cancela, da 0. Acá operemos 0x a la 2 más 6x a la 2 me queda 6x a la 2 y los otros términos los escribo igual. ¿Listo? Entonces, ahora vuelvo y hago la división entre el primer término que tengo acá, entre el primer término que tengo en el divisor. La pregunta es, ¿hasta cuándo se sigue la división? Hasta que aquí en el dividendo o en el residuo que me va quedando, me quede grado menor al divisor. Grado menor al divisor. O si no, la división se puede seguir haciendo. Entonces aquí tengo 6x a la 2 dividido entre 2x. Entonces por aquí
Hagamos eso, esa división. 6x a la 2 dividido 2x. Entonces, 6 entre 2 me da 3, x a la 2 dividido x, resto exponentes, y 2 menos 1 me da 1, por lo tanto me queda x a la 1, 3x a la 1. Esa división que me dio, con el signo que me haya dado, fíjense que el 6x estaba positivo, 6x a la 2 y el 2x estaba positivo, por lo tanto, más por más da más, entonces el resultado es positivo, más 3x, lo escribo acá. Y repito, multiplico 3x por 2x, entonces 3 por 2, 6. 6x a la 2, porque sumo exponentes. 6x a la 2, lo escribo acá. Pero como más por más me da más, entonces acá le cambio de signo, me da menos. Ahora, 3x por 3, 3 por 3, 9. 9x, lo escribo debajo de la x. ¿Con qué signo? Pues multiplico signos. Más por menos da menos, pero aquí le tengo que cambiar de signo, me da más. Listo, y realizo las operaciones. Observen, el primer término se cancela y opero lo que sigue, menos 3x más 9x. Las x se conservan y 9 menos 3 da 6. 6x. Porque son términos semejantes, los términos semejantes se dejan con el mismo exponente. Más 5. Ahora, sigo dividiendo porque el grado que tengo aquí es igual al grado del divisor. Todavía se puede hacer la división. Entonces divido por acá, apartecito. 6x dividido 2x. Se cancela la x y 6 dividido 2 da 3. ¿Con qué signo? Pues multipliquemos signos. Más por más, ¿no? Entonces me queda más 3. ¿No? Multipliqué el signo del 6 con el signo del 2. Más por más da más. Por eso me queda más 3. Entonces multiplico ahora 3 por 2, 6. 6x. 6x lo escribo acá. Y ahora multiplico signos. Más por más da más. Y aquí cambio de signo que sería menos. Ahora multipliquemos 3 por 3, 9. Entonces me da 9. ¿Con qué signo? Multipliquemos menos, que es el de aquí, este menos, por más da menos. Entonces aquí cambio de signo, me daría más. El primer término se cancela y 5 más 9, el resultado sería 14, el residuo. Listo. Entonces ya queda hecho. Bueno, muchachos, entonces cada vez que nosotros hagamos una división, debemos dar la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el resultado? En nuestro caso, estábamos realizando la división 4x a la 3 menos 3x más 5 sobre 2x menos 3. ¿Listo? Entonces, el resultado va a ser el cociente, que es el que les acabo de señalar aquí, ¿no? 2x a la 2 más 3x más 3 más el residuo, que es el que les señalo aquí, 14 sobre el divisor, que es el que les señalo aquí, 2x menos 3. ¿Listo? Entonces, ese es el resultado de la división. Entonces, mi sugerencia es que repitan el proceso las veces que sea necesario, ¿no? Entonces, como en las otras operaciones, quiero dejarles un ejercicio para que ustedes practiquen en su casa la división y comprueben si está realmente claro, ¿no? Entonces el ejercicio sería 6x a la 2 menos 30 más 9x a la 3 sobre 3x
menos 4. Esta división la vamos a desarrollar en el próximo video y en la próxima clase veremos algún otro tema. Recuerden escribirme si tienen alguna duda al foro. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos en la próxima.